Al principio de nuestro ministerio, cuando comenzamos a enseñar por acá, los primeros mensajes no los grabamos, ¿de acuerdo? Y uno de los temas que trajimos en aquel entonces se tituló La bendición de ser gentil. Entonces, vamos a traer ese tema, un poquitico diferente, pero creo que es importante darnos cuenta del tiempo de los gentiles, o la bendición de ser gentil, o la plenitud de los gentiles, que es lo que exactamente dice Romanos, ¿verdad? La plenitud de los gentiles. Ahora, cuando nosotros hemos estado estudiando en las últimas semanas el templo de Dios, ¿verdad? Jesús, la Pascua, hemos explicado las copas, etcétera, la vida eterna, y hemos mencionado muchísimo lo que se hacía en el templo, por ejemplo, que eran los sacrificios, las funciones de los sacerdotes, etcétera. Nos hemos dado cuenta, por lo menos preparando el estudio en este día, que la teocracia que Dios estableció con el pueblo de Israel, o sea, una nación regida por las leyes directamente dadas por Dios. No era una democracia, era una teocracia. Un gobierno establecido por las leyes que Dios le dio a Moisés, ¿correcto? A través de la ley, de los mandamientos, etcétera. Creo que Dios impactó al mundo de una manera muy grande a través de la nación de Israel. Dios se dio a conocer al mundo. Dios dio a conocer su poder a través de la nación de Israel. Porque hay una historia, ¿no?, registrada en este libro llamado Biblia, en todo el antiguo pacto, de cómo Dios lidió a través del pueblo de Israel con el ser humano, tanto con su nación como con las naciones paganas, ¿no? Entonces, nosotros hoy en día, y el mundo hoy en día, conoce de Dios por lo que Dios hizo a través de su pueblo, el pueblo de Israel. El poder de Dios se conoce a través de lo que Dios reveló a Israel. Los sacrificios, las ceremonias, los rituales que Dios estableció a través del pueblo de Israel, no era algo de poco efecto o impacto. Yo creo que era algo grandísimo, ¿no? Cuando se celebraban todos los años los sacrificios de los corderos. Creo que la Pascua, la celebración de la Pascua a través del pueblo de Israel impactó muchísimo a las naciones que no eran parte del pueblo de Dios. Pero sin embargo, la nación de Israel no alcanzó la salvación. No alcanzó la salvación. Venimos a conocer de Dios a través de ellos, ¿verdad? Pero ellos no aceptaron al Mesías, porque no era el tiempo de los judíos, sino que era el tiempo de los gentiles. Ahora, eso no se sabía hasta después de que el Señor resucitó. Pero por esa realidad es necesario entender de que es una bendición para nosotros estar vivos en este tiempo. Es una bendición estar sentados acá, escuchando de una enseñanza que nosotros llamamos todos los lunes gracia. Porque de la misma manera que Dios impactó a la humanidad a través de su teocracia, de su gobierno en la tierra, hoy en día Dios está impactando al mundo a través de esta predicación. De la predicación de la gracia. Porque en aquel entonces lo que Dios mostraba a través de su ley era su santidad. Hoy en día muestra a través de su gracia, su amor y su misericordia por nosotros. No es que Dios no tenga santidad, no es que Dios no siga siendo santo. Lo que pasa es que la ira de Dios cayó ¿sobre quién? Sobre el cuerpo de Jesucristo. Ya se pagó el precio por el pecado, ya la santidad de Dios quedó satisfecha por la gracia de un hombre.
Jesucristo, ¿no? Entonces para nosotros es una bendición ser gentil y vivir en este tiempo donde los gentiles hemos sido escogidos para ser parte de la iglesia del Señor, cuerpo de Cristo. Esto en el antiguo pacto era imposible. No había una iglesia o una congregación donde formaban el cuerpo de Jesucristo aquí en la tierra. Porque hoy en día Dios se mueve a través del Espíritu, ¿verdad? Los adoradores tienen que ser en espíritu y en verdad. Eso no existía en el pueblo de Israel. Aunque a través del pueblo de Israel Dios muestra su poder, su voluntad, su santidad, su justicia en contra del pecado, ellos no alcanzan la salvación. Porque desecharon lo principal, que fue al Mesías. Al Mesías. ¿Quién era, al fin y al cabo, la imagen de todos esos corderos que ellos sacrificaban, verdad? Pero ellos fueron endurecidos. Y esta palabra es importante, temporalmente. Fueron endurecidos temporalmente. Ahora, ese endurecimiento temporal del pueblo de Israel ha sido una bendición para ¿quiénes? Para nosotros los gentiles. Porque al fin y al cabo, mira, todo eso es un propósito de Dios, establecido por sus propósitos, por su voluntad. Vamos a ir a Romanos 3:29, por favor. Y recuerda que cuando el Señor vino ¿a quiénes? A los suyos, ¿verdad? Vino al pueblo de Israel. Pero el mismo Señor Jesucristo en los días de su carne le dijo a la mujer samaritana, ¿verdad?, que ellos no adoraban de la manera correcta, ¿verdad? ¿Recuerdas que lo leímos? Él estaba diciendo que había una diferencia. Él no había venido a ellos que no eran gentiles, que no eran judíos, perdón. Y sin embargo ella le dijo, bueno, pero aún los perros comen de las migajas de sus amos. Y entonces él dijo, nunca había visto tanta fe. Pero sin embargo el Señor en ese momento estaba estableciendo una separación, una diferencia entre el pueblo gentil y el pueblo judío. Había una separación ahí, en los tiempos del Señor Jesucristo. So, él tiene que revelar después de que el mismo Dios de los judíos era también Dios de ¿quién? De los gentiles. Mira lo que dice Romanos 3:29. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Pero en aquel entonces el Señor dijo, no te puedo dar a ti algo que le pertenece al pueblo de Israel. Pero sin embargo, después, cuando Él resucita, escoge a un hombre llamado Pablo y le revela que también ese Dios era Dios de los gentiles. Y lo confirma acá. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿Por qué hace esa pregunta? Porque se conocía que Dios era el Dios de los judíos. ¿Qué le pusieron al Señor en la cruz? Rey de los judíos. Porque era un asunto de los judíos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? No, eso es un asunto de ustedes. Eso es un asunto de vuestra ley. Eso es un asunto de su Mesías. Los romanos se separaban totalmente de eso. Ellos decían, no, eso es un asunto de ustedes. Juzguen ustedes esas cosas. Ahora Jesús ya había hablado en los días de su carne, y esto es importante que lo apuntes, ya había hablado en los días de su carne que existía otro redil. Y si había otros rediles porque habían otras ovejas que alcanzar. Vamos a ir a Juan 10:16, por favor. Ok, Juan 10:16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Quién era ese redil que estaba hablando? El pueblo judío. No son de este redil, dice. Porque él está hablando de que él es el buen pastor.
Dice en el 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. En ese momento está hablando del pueblo judío, ¿verdad? De Israel. Pero dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil del pueblo judío. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Quiere decir que él de los dos pueblos iba a ser ¿cuántos? Uno solo. Eso lo vamos a confirmar ahorita rapidito en Efesios 2:11. No lo tenía por acá, pero vamos a ir solo para dar evidencia de que ahí se cumple lo que el Señor estaba diciendo a través de la revelación que él mismo le dio al apóstol Pablo. Efesios 2:11. Recuerda que el Señor dijo que había otro redil que los iba a llamar, que ese redil iba a escuchar, a oír su voz, iban a responder a ese llamado. De los dos redil iba a ser uno solo y él iba a ser el pastor de ambos, ¿correcto? Efesios 2:11 dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿quiénes? Los gentiles en cuanto a la carne, en cuanto a la descendencia de la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. En otras palabras, el pueblo de Israel. La llamada circuncisión era el pueblo que vivía bajo la teocracia de Dios, ¿correcto? Está claro. Hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Mira, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero en este momento es el tiempo de los gentiles. Por lo tanto, es una bendición ser gentil. Es una bendición haber nacido en este tiempo, en este pacto de ¿qué? De gracia. Lo que sucede es que mucha parte de la iglesia no está disfrutando este pacto de la gracia porque han mezclado ley y gracia. Han mezclado judaísmo con cristianismo y no disfrutan de la gracia del Señor. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora ¿en quién? En Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, o por el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque ese sacrificio satisfizo la santidad de Dios. El pago del pecado lo recibió nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Redil, acuérdate, dos redil, un solo redil ahora. Dos pueblos, un solo pueblo. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Te acuerdas que te dije? Que la santidad de Dios fue satisfecha en la carne de Cristo. Aquí te lo está diciendo. Él abolió las enemistades donde en su carne. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, teocracia, ley, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz o su sacrificio o su entrega por nosotros, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu. ¿A quién? Al Padre, a Dios, al Creador. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vamos a ir a Lucas 15, por favor.
Es una bendición, hermano, ser gentil, ¿sabe? Porque ahora somos parte de su iglesia. Mira, 11, perdón. Esta es la parábola del hijo pródigo. También dice el Señor, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. ¿Cuántos bienes repartió el padre? A los 2, no solo a uno, ¿verdad? A los 2 les repartió los bienes, a los 2 hijos. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ese hijo necesitaba gracia, ¿sabe? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Qué es lo que tenía ese hijo? Una total necesidad, ¿verdad? Necesitaba gracia, necesitaba perdón, necesitaba misericordia. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido ¿a qué? A misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Mira, ¿quién era el padre? Dios. El hijo número 1 es el que se quedó. El hijo número 2 es el que se fue. El hijo número 2 es el pueblo gentil. El hijo número 1 es el pueblo judío. Los jornaleros, dicen algunos teólogos, que son los ángeles. Acuérdense que hay una parte cuando el Señor da otra parábola que dice que los ángeles del cielo iban a reunir, ¿verdad?, a los herederos. Entonces el versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro, dice, no dice un becerro, traed el becerro. ¿Quién era ese? Cristo Jesús, el sacrificio para perdonar al hijo. Dice, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, no un becerro gordo, sino el becerro gordo. Pareciera que ya había estado escogido, ¿verdad?, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería ¿qué? Entrar. ¿Qué es lo que sucedió con el pueblo judío? Dios lo provocó ¿a qué? A celo. ¿Por qué? Porque Dios manifestó su amor y su misericordia. ¿Por quiénes? Por los gentiles. Porque el pueblo judío fue temporalmente ¿qué? Endurecido. Entonces fíjate lo que sucede acá. El 28 dice, entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, aquí, tantos años te sirvo. ¿Qué es lo que dijimos al principio? Que Dios había manifestado su teocracia a través del pueblo de Israel. Por muchísimos años, ¿verdad? Israel tiene una historia con Dios.
muchísimos años el pueblo de Israel ha vivido guardando todas las leyes, las ceremonias, los rituales, los sacrificios que Dios le exigió al pueblo de Israel, y sin embargo no alcanzaron la salvación. Pero el hijo pródigo, los gentiles, nunca guardaron ningún tipo de ley ceremonial, ni sacrificios, ni higiénica, nada. Y sin embargo, Dios muestra la salvación ¿a quiénes? A los gentiles por medio de la fe, y alcanzan la salvación. 29, mas él respondiendo dijo al Padre, aquí tantos años te he servido, tantos sacrificios, tantas ceremonias, tantos sábados, tantos mandamientos, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y ahora es hallado. Ese es el tiempo de los gentiles. Eso es la bendición de ser gentil. Y vamos a ir a Romanos 9:22 y vamos a tener un poco más de luz en lo que estamos explicando. Romanos 9:22. Dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Quién es ese pueblo insensato? ¿Quién es ese pueblo que no era pueblo? El pueblo gentil. ¿Por qué? Porque este tiempo que estamos viviendo es el tiempo de los gentiles y es el tiempo que nosotros tenemos la bendición de vivir en él. Ahora sí vamos a ir a Romanos 9:22. ¿Qué es lo que le sucedió al hijo mayor? Porque el hijo mayor nació primero, ¿no? Claro. Representa el pueblo judío. El hijo menor representa el pueblo gentil. Pero el pueblo de Israel ha estado toda la vida con el Señor. Y ha cumplido su ley, y ha luchado, y ha tratado de justificarse a través de las obras, y sin embargo, no recibió ¿a quién? Al Mesías. Y aquí Romano nos va a decir por qué. Romanos 9:22. Dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, mira, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Quiere decir que nosotros los gentiles no éramos llamados pueblo, ni éramos llamados amada del Señor, pero ahora tanto judíos como gentiles, dentro de esos dos pueblos hay un remanente. Llamado por gracia para Dios mostrar, dice el 23, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Quiere decir que dentro del pueblo gentil y el pueblo judío hay un remanente, el cual Dios había preparado de antemano para mostrar en nosotros su misericordia. Versículo 30, por favor, ahí mismo. Versículo 30 del capítulo 9 de Romanos. Dice, ¿qué pues diremos?
que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es, ¿por qué medio? Por el medio de la fe. Un paréntesis, vamos a ir a Romanos 4:13. Romanos 4:13. Ajá. Dice Romanos 9:30, que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. El 31 dice, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó, porque iban a través de ¿qué? De la ley. Entonces, si nosotros hubiésemos nacido en aquel entonces, mis bendecidos, ay. Por eso es que nosotros tenemos que darle infinitas gracias a Dios que nosotros estamos experimentando la gracia en nuestra vida. Estas personas que aunque ellos van a disfrutar una eternidad con el Señor, ¿verdad? Porque si ese remanente es escogido por gracia, y si ese remanente son vasos escogidos para Dios mostrar su misericordia dentro del pueblo gentil como en el pueblo judío, ellos van a disfrutar de eso en la eternidad. Pero nosotros estamos disfrutando de su perdón y misericordia ahora. Ellos no lo pudieron disfrutar, no lo alcanzaron. Mira lo que dice Romanos 4:13. Dice, pero porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de ¿qué? De la fe. Por eso es que en Romanos 9:30 dice que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, porque no hay otra manera, es la única manera. Versículo 14 del capítulo 4. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada ¿qué? La promesa. La promesa dice, creyó Abraham y le fue contado ¿cómo? Por justicia. Esa es la promesa. Dice el 15, pues la ley produce ¿qué cosa? Ira. Porque no la vas a cumplir, ¿no? Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los de la ley, judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Volvamos a Romanos 9, por favor. Y vamos a leer el 30 nuevamente. Todo este asunto es por fe. No es por ley, no es por obras, no es por ceremonia, no es por rituales, no es por sacrificios de animales. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. ¿Por qué no íbamos tras la justicia? Porque estábamos ajenos ¿de qué? De Dios, de los pactos, no teníamos nada que ver con nada. Pero sin embargo Dios nos escoge para provocar ¿a qué? A celo a su pueblo. Que no quisieron aceptar, fueron endurecidos. 9:30. Dice el 31, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, ¿qué hizo? No la alcanzó porque iba tras la ley, pero ¿qué iba a hacer? Si era lo único que tenía. No podían cumplirla, pero ellos luchaban tras esa ley, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque iban tras ella, no por fe. Se volvió una obligación, se volvió una rutina, se volvió una necesidad, se volvió una obligación. Dice, porque iban tras ellas no por fe, sino como por obras de la ley, porque lo decía, había que hacerlo. Lo dice, hay que hacerlo. Y sabemos qué pasa cuando no lo hacemos. Dios castiga. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Vamos a continuar leyendo ahí en el 10:1 al 5, por favor. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Quiere decir que no eran ¿qué? Salvos. Porque si él estaba orando
para salvación, quiere decir que no eran salvos, pero sin embargo, a través del pueblo de Israel habían recibido el primer pacto. Pero no existía ¿qué cosa? La fe. No había llegado la fe todavía. Entonces iban como por obras de la ley. Y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué es lo que te está diciendo ahí? En otras palabras, no creyeron el mensaje de la gracia. El mensaje de la gracia te dice, Romanos 3:21, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Si ellos no aceptaron eso es porque no creyeron ¿en quién? En Cristo. Y ellos dijeron, ¿tú sabes qué? No se puede, aquí hay que seguir luchando. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, la cual es la fe en Jesucristo, y provocando establecer la suya propia, la cual es a través de la ley, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. Ahí te lo está diciendo. Está hablando de la ley. Para justicia a todo aquel que cree. Quiere decir que si yo le pongo fin a la ley, recibo justicia a través de la fe ¿en quién? En Cristo. Oye, ojalá que los que nos escuchan, ¿verdad? Si creen en el judaísmo y si creen seguir guardando sábados y días y fiestas, que ojalá pues Dios les abra el entendimiento, porque aquí está muy claro, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Qué es sinónimo de la ley? Obras, rituales, ceremonias, sacrificios, ¿verdad? Entonces el fin de obras, rituales, ceremonias, sacrificios, esfuerzos humanos es Cristo. El fin de todo eso es Cristo, porque su sacrificio fue perfecto para justicia a todo aquel que cree en Él. Dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esa es la obra del hombre. Esto es para traer abajo a Cristo a través de tu justicia propia. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. No hay obra alguna que el hombre pueda hacer para lograr nada de parte de Dios. Solamente es a través de la fe por la gracia del Señor. Dios escogió a un pueblo que nunca obró por medio de la ley. ¿Quiénes son esos? Los gentiles. Nosotros nunca obramos nada por la ley, pero sin embargo los gentiles alcanzan la justicia de Dios por medio de la fe. Y esto es importante, mira, Dios escoge a un hombre amador de la ley. ¿Quién era ese? Pablo. Fíjate, acuérdate que Dios escogió al pueblo gentil para darle celo a los judíos. Y escogió a un pueblo que no tenía nada que ver con las leyes, ni los rituales, ni las ceremonias, ni las exigencias de la ley, y sin embargo les atribuyó justicia por medio de la fe, y escoge un hombre amador de la ley, y le revela que ya no es por la ley, sino por la fe y la gracia de Dios para salvación. Ellos iban tras la justicia que es por la ley. Imposible. Pero Dios es fiel porque tiene un remanente ahí. Dios es fiel. A causa de los padres, lo vamos a leer ahorita. Entonces repito, Dios escoge a un hombre amador de la ley para que sea el apóstol del pueblo a quien Dios escogió para darle celo a los judíos. Escogió a un judío y le mostró que no era a través de la ley, sino a través de la gracia. Romanos 11:25. Por eso es que cuando la iglesia desafortunadamente vive mezclando los pactos y obviamente pues nosotros ya tenemos el conocimiento de la verdad, nosotros tenemos el conocimiento de la gracia y podemos ver claramente
lo antibíblico y antipacto y todo lo que tú quieras. ¿Qué es eso, no? Romanos 11:25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es un misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y ese es el llamado a los gentiles. No seamos arrogantes. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Te acuerdas que te dice al principio temporalmente? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que se haya acabado nuestro tiempo. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, fíjate, en cuanto al evangelio, ¿son qué? Enemigos. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene que ver con ¿quién? Con Cristo, con el Mesías. O sea, en cuanto al evangelio son enemigos porque ellos no aceptaron a Cristo Jesús. Pero dice, ¿por causa de quiénes? De nosotros los gentiles. Para que nosotros entonces pudiésemos recibir la bendición de Dios, porque Dios nos está usando a nosotros para provocar a hacerlos ¿a quién? A los judíos. Entonces, para nosotros poder alcanzar la bendición del evangelio, ellos fueron endurecidos en parte. 28. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque Dios a los padres les prometió la salvación de Israel. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, salvos para siempre, ¿verdad? Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por obediencia. ¿La desobediencia de quiénes? De los judíos. Por la desobediencia de ellos, nosotros hemos alcanzado ¿qué? Misericordia para poder Dios cumplir lo que dijo que nos iba a usar para darle celo al pueblo de Israel. Dice, porque en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios dijo que iban a ser salvos, van a ser salvos. Aunque en este momento han sido endurecidos. Dice, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen ¿qué? Misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces, lo que nos estamos preguntando ahorita, lo dice Pablo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. En otras palabras, él hace como quiere. Gálatas 3:8. Mira, Romanos 11:4, ahí van a encontrar cuando habla del remanente de los judíos que van a ser salvos, ¿ok? Cuando tenga un chancecito ahí lo leo o se los leo ya. Dice, pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Eso fue lo que le dijo a Elías, ¿no? Así también, dice, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido ¿cómo? Por gracia. Ese remanente es un remanente del pueblo de Israel, del pueblo judío. Y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron ¿qué cosa? Endurecidos, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Pero hay un remanente dentro del pueblo de Israel escogido por gracia. La única manera que van a poder
ser salvo y la única manera que Dios va a poder manifestar su misericordia, ¿verdad? Gálatas 3:8, por favor. Gálatas 3:8 dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a quienes, a los gentiles. Pero estaba qué cosa, previendo, no había pasado todavía. Dio de antemano la buena a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ve al 14, por favor. Dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En otras palabras, la adopción. En otras palabras, el sello del Espíritu. En otras palabras, el nuevo nacimiento. En otras palabras, ser adoptados dentro de la familia de Dios, sellados por su Espíritu, hechos hijos de Él. ¿Cuál era la bendición de Abraham? Porque aquí dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Cuál era esa bendición? Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esa es la bendición de Abraham. Efesios 3:1, por favor. Y este era un misterio, hermano. Esto era un misterio antes de la resurrección y la revelación del Evangelio del apóstol Pablo. Era un misterio. Efesios 3:1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, ¿quiénes? Los gentiles. Escogió a un pueblo que no era pueblo y le puso a un apóstol que sí era judío, que amaba la ley, que era irreprensible según la ley, para que fuese el apóstol de un pueblo que no tenía nada que ver con la ley, y sin embargo alcanzamos la justicia por medio de la fe. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Qué es lo que nosotros hemos recibido, mi hermano? La gracia de Dios. Somos bendecidos. Hemos recibido la bendición de Abraham. No hemos recibido la ley de Moisés, hemos recibido la bendición de Abraham por medio de la fe en Jesucristo. Y que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual también podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, un ex judío, ¿verdad? Un ex cumplidor de la ley, trajo el evangelio de la gracia a los gentiles. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos, ¿en quién? En Dios que creó todas las cosas. Y terminamos con Colosenses 1:24, por favor. Los misterios de Dios. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada, para con vosotros, para los gentiles, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio
¿entre quiénes? Entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mis hermanos, nosotros no hemos recibido ley, no hemos recibido mandamientos, no hemos recibido exigencias, ceremonias, rituales. Dios nos entregó una gracia, una fe, una salvación por lo que Él hizo en la cruz de Calvario. Dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. En conclusión, es una bendición vivir en este tiempo. Y como no vivimos antes de la cruz, es por eso que tal vez no comprendemos la bendición tan grande que es vivir después de la cruz. Es más, después de la cruz la iglesia sufrió muchísimo, ¿no? Los apóstoles fueron mártires de la iglesia. La iglesia católica tuvo el evangelio del Señor en un oscurantismo por muchas edades, hasta que Dios usó a hombres, ¿verdad?, para salir de esas doctrinas y manipulaciones de hombres. Pero en este tiempo la gracia del Señor está siendo manifestada de una manera que en otros tiempos no ha sido manifestada. Entonces, en este tiempo que nosotros estamos viviendo bajo la plenitud de la gracia del Señor. Este es un grupito pequeño y alcanzamos a mucha gente a través de la página de internet. Y yo te garantizo que esas personas nunca, tal vez, habían escuchado un mensaje de gracia como el que nosotros les proveemos por este ministerio, por la gracia del Señor. Esa verdad, solamente esa realidad, es una bendición para todos nosotros. Es una bendición conocer la gracia y es una bendición poderla enseñar y transmitir a otras personas que han sufrido muchas veces por generaciones las manipulaciones de los hombres, la ignorancia de los hombres, el duro trato del cuerpo en ayunos, en sacrificio. Pero ahora Dios está dando a conocer su evangelio, su gracia, su misericordia, su perdón. Entonces nosotros como gentiles debemos de vivir agradecidos que estamos en esta época, en este tiempo, y nosotros podemos estar disfrutando de la gracia del Señor por nuestro Señor Jesucristo. Oye, hay muchos héroes, ¿verdad?, en la Biblia, en el Antiguo Pacto. Sansón, Daniel, todos ellos. Pero sin embargo en el libro de Hebreos dice que no alcanzaron lo prometido. Dice: por la fe, fulano de tal, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Y al final dice: pero no alcanzaron lo prometido, para que fuesen nosotros, que nosotros sí alcanzásemos lo que Dios prometió a esa gente, por la gracia del Señor. Entonces, es el tiempo de los gentiles, y es una bendición poder vivir en este tiempo, como el pueblo gentil, ¿verdad? Que ya no se nos llama gentiles, ya somos, ¿qué? La iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Una preguntita? ¿Comentarios? ¿Algo que necesite ser aclarado?